Gracias. Para esta tercera webconferencia, quiero manifestarles que el tema central es en la implementación de las acciones psicosociales que ustedes vienen trabajando desde la fase 2. Recuerden, queridos estudiantes, que en la fase 2 ustedes implementan unas acciones psicosociales escogiendo un área o subcampo de la psicología jurídica para abordar la problemática del caso asignado por cada tutor. En esta fase nos centraríamos más en esas acciones, de qué forma las aplicarían y algo muy importante se va a tener en cuenta cuáles son esas consideraciones éticas que sirven mucho para el desarrollo de la última fase del trabajo del curso, que va a ser netamente colaborativo. Aquí es importante que se tengan en cuenta, queridos estudiantes, que el cuerpo docente que hace parte de la red no va a tener acompañamiento muy sincrónico en esta fase porque el tiempo es muy corto. Y como es una fase netamente evaluativa, pues por ende razones se apoyan situaciones muy puntuales, preguntas, pero la mayor parte de este ejercicio es una evaluación y es de tipo autónomo. Entonces el grupo está en la capacidad de organizar esas actividades, planearlas y hacer entrega de este trabajo a buen término del producto académico. Entonces, no siento más, les doy un saludo nuevamente de bienvenida a todos los integrantes de la red, a todos los estudiantes y a los que se están incorporando poco a poco. Y le doy palabra a la docente Marlene Escamilla, o quien va a iniciar el proceso. Buenas tardes para todos y todas. Mi profe Carolina, el día de hoy da el inicio mi profe John Jairo, posteriormente sigo yo y finaliza la profe Maribel. Entonces le damos la palabra, ya la presentación creo que ya se está viendo, quiero saber, ¿me confirman si se ve la presentación? Sí, buenas señora. tardes, señora. Listo, entonces damos la palabra al profe John Jairo. Sí, John Jairo Arias, profe. John Freddy. Entonces, por favor, le damos la palabra. Bueno, como para que mis estudiantes no se van a confundir, yo soy John Freddy Arias. Es un gusto poder estar aquí y bueno, gracias a Dios nos permite este espacio. Sé que el Señor nos bendecirá con una buena red en esta tarde. Así que, pues sí, si hay algo que los tutores deseamos, es poder compartir con los estudiantes los elementos que les ayuden a llevar a la práctica todos los conceptos que de paso se estén aprendiendo, en este caso en nuestro curso de acción psicosocial y contexto jurídico. ¿Cómo la psicología jurídica puede aportar al desarrollo social? ¿Cómo la psicología jurídica puede aportar a que la humanidad cada vez perdón un momentico. ¿Sí me escuchan? Buena tarde. Sí, señor, profe John Freddy, ya puede retomar. Buenas tardes, Gracias, buenas gracias. tardes. Bueno, entonces, precisamente para poder nosotros responder a estas inquietudes, pues en esta tarde vamos a desarrollar elementos que como profesionales en la salud mental nos van a permitir que nosotros podamos implementar unas acciones desde la psicología jurídica en las diferentes problemáticas que podamos tener. Pero precisamente como ya hemos repasado y hemos estudiado varios conceptos de la psicología jurídica, vamos a hacer un ejercicio. A continuación aquí en el chat les va a aparecer a ustedes un link. Este link les va a llevar a un
a un ejercicio de apareamiento de conceptos, van a tener 2 minutos para que lo resuelvan y en un momento lo retroalimentaremos brevemente. Entonces, ahí creo que ya la profe Luz lo va a copiar en el chat. Por favor, peguen este link ¿Tienes apagado el micrófono? Dice que el anfitrión me lo había apagado. Bueno, ya. Entonces, vamos a dar 2 minuticos a partir de este momento para que ustedes hagan este ejercicio de apareamiento donde vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos que hemos trabajado a lo largo del curso. Ustedes deben en estos momentos ya estar ejercitados para que puedan asociar las áreas de la psicología jurídica en los diferentes casos en los que ellas se pueden presentar. Entonces, mucho ánimo. Contamos 2 minuticos a partir de este instante para que hagan este ejercicio ustedes en casa. Bueno, qué bendición, ya tenemos 42 participantes en este momento. Estaremos atentos a las inquietudes que puedan presentar. Espero que los que han entrado a último momento tengan en cuenta, copien el link que les aparece en el chat y vayan a una página, a una ventana del internet donde puedan realizar el ejercicio de apareamiento. En una columna van a encontrar casos y en la otra columna van a encontrar las áreas de la psicología jurídica en la cual se pueden aplicar o mejor, desde la cual se pueden trabajar cada uno de esos casos que ustedes encuentran allí. Nos queda un minuto para que hagamos el ejercicio. Las personas que van a ver este encuentro de manera asincrónica, pues vamos a dejar el link de una vez en el Skype de la red para que puedan también hacer el ejercicio cuando estén en casa. Bueno, listo. Tiempo suficiente. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y vamos entonces a ver cómo quedarían las cosas en este ejercicio. Entonces aquí vemos que el caso número 1, el de la niña que se queda en casa, vamos a minimizar por acá, el de la niña que se queda en casa con el padrastro y este empieza a estimular sus genitales delante de la niña. Este es un caso que se puede resolver desde la psicología forense. El sujeto que identifica un grupo de jóvenes que les ofrece un trabajo significativo y termina integrándolos en un grupo ilegal. Este es un caso que se puede abordar desde la criminología. En una familia fallecen los padres, queda una herencia y luego viene la disputa entre hermanos por la herencia. Podemos como psicólogos jurídicos aportar desde los mecanismos alternativos para la solución de conflictos o lo que bien llamamos los más. El caso de un joven que se le acerca a una persona que pasa por la calle con la intención de rapar el celular, al generar oposición le propicia una herida en el abdomen. Es un caso que podemos atender desde la victimología. Y el siguiente caso, que es el caso de una familia que donde se presenta la ruptura del hogar entre los cónyuges y quedan 2 hijos y luego viene la disputa entre los padres por la custodia de los niños. Es un caso que se puede resolver desde la psicología jurídica del menor y la familia. Y el último caso, una persona privada de la libertad solicita al juez se revise su solicitud para tomar la detención domiciliaria hasta tanto se defina su situación jurídica. Es un caso que lo abordamos desde la psicología jurídica penitenciaria. Entonces cada uno se autoevalúa y puede ver qué tanto ha acertado y qué tanto está dominando los conceptos que haya aprendido de cada una de las áreas de la psicología jurídica y cómo podemos trabajar desde ellas en esas situaciones.
Entonces, para que nosotros podamos implementar acciones psicosociales en un contexto jurídico, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el diagnóstico psicosocial, tengamos en cuenta la acción psicosocial y el devenir ético en el desarrollo jurídico, que son precisamente los temas que vamos a desarrollar a continuación. Cuando hacemos referencia del diagnóstico psicosocial, vamos a avanzar, estamos nosotros haciendo referencia a un elemento vital que requerimos para poder hacer un buen planteamiento del abordaje que nosotros vamos a realizar. Yo siempre le insisto a mis estudiantes, nosotros nos preocupamos mucho por querer solucionar los problemas, por querer solucionar los casos, pero no nos ocupamos de un buen diagnóstico. Nos afanamos por hacer propuestas de intervención, pero nos ocupamos poco de hacer un diagnóstico preciso. Y debemos entender, apreciados, que nosotros debemos orientar nuestro proceder a evitar en todo caso la iatrogenia, o sea, condiciones en las que en lugar de nosotros hacer el bien terminamos haciendo el mal. Debemos evitar en todo caso, desde cualquier contexto de la psicología, pero más desde la psicología jurídica, debemos evitar toda situación donde creemos una revictimización y donde nosotros ayudemos a las personas a que tengan acceso al mínimo vital, o sea, a las condiciones mínimas que ellos requieren para poder tener una vida digna, una vida digna de tal manera que ellos tengan calidad de vida. Entonces, queridos, esta propuesta, pues, puede estar traída muy de la mano de, digamos, de ese enfoque de la psicología, que es el enfoque cognitivo-conductual, pero que hoy en día sabemos que lo psicosocial es abordado por todos los enfoques que maneja la psicología y que de una u otra manera allí se ven plasmados los conceptos, en cada uno de los enfoques se ven plasmados los conceptos que quieren desarrollarse desde lo psicosocial. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la condición psicosocial es una condición propia de los seres humanos. ¿Sí? Los seres humanos, las personas naturales, no de las personas jurídicas, como las comunidades, como las empresas, las instituciones. Son personas jurídicas porque existen bajo unos estamentos legales, mientras que los seres humanos no necesitamos estamentos legales para existir. Por el hecho de ser humanos, ya somos reconocidos como seres que tenemos derechos, que tenemos unas facultades, que tenemos unos principios y que tenemos unos bienes jurídicos a los cuales nosotros podemos acceder. Dichos bienes, que como lo hemos repasado, son bienes que pueden ser tanto materiales como inmateriales. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que lo psicosocial está determinado a las personas, más no a las personas jurídicas, a las personas naturales, más no a las personas jurídicas. Por eso no debemos perder de vista que el diagnóstico psicosocial, queridos estudiantes y compañeros, el diagnóstico psicosocial implica conocer el estado psicológico y social de las personas. Entonces, cuando hacemos referencia al estado psicológico de las personas, sabemos que al mirar o al ser invitados nosotros, al revisar una problemática, debemos nosotros revisar cuál es el estado psicológico de las personas involucradas en el problema. Y el estado psicológico hace referencia a la condición cognitiva, a la condición emocional y a las características de las conductas de esas personas que están en marco de ese problema. Entonces, lo que nosotros estamos invitados a hacer es a establecer si hay condiciones de salud o de enfermedad en los procesos cognitivos de las personas. Si hay condiciones de salud o enfermedad en la condición emocional de las personas involucradas en el problema. A saber si hay trastornos emocionales, por ejemplo. A mirar cuáles son las características de sus conductas y establecer si hay salud o enfermedad en esas manifestaciones de sus conductas. Entonces, hablamos en este caso si hay trastornos de la conducta o del comportamiento que le puedan permitir al psicólogo en el contexto jurídico establecer la relación que hay
en esas tres dimensiones o en esos tres elementos que constituyen la psique del ser humano, con la conducta que se le imputa o con la conducta o con la situación problemática que se esté revisando. Así que un cuarto elemento que nosotros debemos revisar es precisamente la relación entre sus conductas y el estado cognitivo y emocional de las personas. Si nosotros no hacemos un planteamiento diagnóstico con estos elementos, va a ser complicado que nosotros como científicos avancemos y propongamos unas soluciones viables para que las personas puedan desempeñarse y se les pueda hacer justicia en el entorno donde estemos. Y por último, nosotros debemos saber cuáles son las características del entorno, o sea, conocer el aspecto social de las personas que están involucradas en una problemática, ¿sí? Y para lo anterior, nosotros debemos establecer la forma como el entorno puede influir en las personas y las personas en el entorno. Todas estas variables tenemos que analizarlas. Yo les quiero invitar para que si ustedes desean ampliar esta temática, con mucho gusto en el próximo encuentro sincrónico, la próxima semana con este servidor, podemos hablar al respecto. Vamos a continuar entonces. Este es un, digamos que un abrebocas para que ustedes tengan muy en cuenta los pasos a desarrollar en ese diagnóstico psicosocial. ¿Sí? Aquí para estimular un poquito la condición neuropsicológica, pues hemos escrito entonces estos elementos en este orden, en este sentido. Lo primero que debemos hacer es identificar los hechos relevantes relacionados con los signos y síntomas que se están presentando en el problema que se nos manifiesta. Luego debemos clasificar esos signos y síntomas. ¿En qué los vamos a clasificar? Pues vamos a clasificarlos si están relacionados con la condición cognitiva del ser humano, con la condición emocional o con la condición conductual. Y si esas condiciones que estamos clasificando están relacionadas, que así debe ser, con las personas y la comunidad. En tercera instancia, debemos hacer un análisis psicopatológico en las personas, ¿sí? Porque ese análisis psicopatológico de las personas nos va a permitir a nosotros entonces hacer una lectura de lo que pueda estar pasando en la realidad social donde participan esas personas. Si hay una condición psicopatológica cognitiva o emocional o conductual, pues vamos a poder entender por qué la comunidad se encuentra en la condición en la que puede estar, ¿cierto? Ahora, en cuarta instancia, nosotros tenemos que hacer un análisis interáreas, o sea, debemos revisar cómo lo cognitivo nos permite entender lo emocional y cómo lo emocional nos permite entender lo conductual. Cómo lo conductual nos permite, al revisarlo y analizarlo, se puede explicar desde lo cognitivo. Ese es el análisis interáreas que nosotros debemos realizar. Analizar la relación que hay entre lo cognitivo, lo emocional y lo conductual, ¿sí? Establecer pares de asociación. Asociamos entonces, como les dije, la cognición y la conducta para ver cómo podemos explicar entonces el fenómeno que se nos está presentando. Y en quinta medida, nosotros tenemos que hacer un análisis de la influencia entre las personas, el entorno, cómo las personas influencian el entorno y cómo el entorno influencia a las personas. Es un círculo, o mejor, digámoslo, es una triada, es un triángulo que se maneja allí. La condición de las personas afectan el entorno y a su vez las condiciones del entorno afectan a las personas, para otra vez las personas poder afectar el entorno. Esto en los ejes positivos y en el eje negativo, ¿sí? Si hay personas sanas, van a generar un entorno sano y a su vez un entorno sano va a influir en que la salud de las personas cada vez sea mayor. Pero si consideramos lo contrario, también se va a dar. Y por última instancia, ese diagnóstico psicosocial que nosotros hagamos debe llevar una conclusión, pero tiene que ser una conclusión psicojurídica, porque estamos analizando la forma como desde la psicología jurídica hacemos una lectura de la realidad.
Entonces, esa conclusión debe contener la descripción concreta del problema o de la patología que se esté presentando. El problema cuando estamos haciendo un análisis en una comunidad, o la patología cuando estamos haciendo un análisis de una persona. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, esto que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas es la forma como nosotros podemos utilizar algunas herramientas para nosotros desarrollar ese diagnóstico. Solamente les voy a mostrar, mire, este es un cuadro que nosotros podemos elaborar para que a la hora de nosotros revisar un caso, podemos nosotros decir, bueno, clasificar lo que son los signos y síntomas que nos muestra el caso y clasificarlos si son signos relacionados con conductas, con emociones o con cogniciones. Y también tenemos que analizar cuáles son las situaciones institucionales o necesidades que influyen en la condición psicológica de las personas, que es lo que ustedes observan en la parte inferior del cuadro, y esta parte obedece más precisamente a lo que en el entorno se presenta, que está relacionado con esas conductas, con esas emociones y con esa situación cognitiva que está viviendo la persona. Vamos a avanzar y aquí vamos a ver un ejemplo rápidamente para darle paso a mi profe Luz Marlene. Y avanzamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un rápido ejemplo. Estos son los signos y síntomas que uno detecta, por ejemplo, en un caso que hay en el simulador, que es el caso de los cámbulos. Este no es un caso de los que ustedes tienen asignados, pero para ser neutros en la socialización de los conceptos, ¿qué es lo primero que uno hace? Hacer una lista de esos signos y síntomas que le ofrece uno el caso. Entonces, ustedes ven ahí en negrilla están resaltados los aspectos bien importantes que se deben tener en cuenta del caso que se nos menciona. Ahora vamos a ver en el siguiente cuadro cómo clasificamos esos signos y síntomas que se están presentando en el caso. Entonces, aquí vemos ya que hemos clasificado esas situaciones importantes, las hemos clasificado según sea una conducta o según sea un signo, según sea, perdón, una condición cognitiva que esté manifestando la persona. Y seguidamente vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo de los signos y síntomas que vimos en el primer cuadro podemos nosotros establecer las condiciones del entorno que están afectando o que pueden estar generando problemas a las personas en su dimensión cognitiva, en su dimensión conductual y en su dimensión emocional. ¿Sí? Estos elementos que están viendo ustedes aquí son propios del entorno, pero que afectan a los seres humanos y que si estamos en una condición donde los seres humanos están afectados, pues a su vez ellos van a volver a afectar a la comunidad. Bueno, vamos a mirar la última diapositiva, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos, ahí, por favor. Entonces aquí vemos lo que nosotros, después de hacer la clasificación de los signos y síntomas, aquí nosotros vamos a ver cómo llegamos nosotros a una clasificación, si hacemos a una conclusión, perdón, si hacemos una clasificación correcta. Si hacemos una clasificación correcta, por ejemplo, en el caso de los cámbulos, nosotros vamos a llegar a esta conclusión. La información con la que se cuenta del caso deja ver una situación de deficiente apoyo a la gestión para la solución de necesidades de una comunidad, pero no se cuenta con una información para entender la causalidad del caso. Así que la intervención que se debe presupuestar inicialmente para el caso ha de ser orientada hacia el complemento diagnóstico que permita entender los motivos reales de la deficiente participación de las personas en la construcción de un mejor bienestar social y del mejor desarrollo comunitario. Entonces, yo estas conclusiones, ¿con qué las apoyo? Pues las estoy apoyando con lo que anteriormente vimos en los cuadros. Si nosotros aprendemos a hacer clasificaciones como estas, queridos estudiantes, vamos a aprender a hacer diagnósticos bien fundamentados. Y fíjense que, como en este caso, no vamos a establecer una intervención. ¿Y por qué? Pues porque el caso no nos da suficiente información. Y esto es lo que yo les pido a ustedes que siempre tengan en cuenta, porque ustedes muchas veces se apresuran a lanzar propuestas de intervención sin tener los elementos suficientes para hacer un buen diagnóstico. Así que espero que esta metodología psicosocial que les hemos anunciado y que podemos profundizar en los siguientes encuentros sincrónicos
ustedes la tengan a bien, la consideren para que sigan creciendo en el estudio de la psicología jurídica y la forma como ella puede aportar al desarrollo social y al desarrollo de las personas. Entonces, mi profe Luz Marlene. Bueno, gracias, mi profe John Frey, continuando con la explicación tan detallada que hace de cómo podemos hacer el análisis de casos a partir de ese análisis psicojurídico. Continuamos precisamente con algo muy importante y es, perdón, no me pasó la diapositiva. Y es la presentación de qué sería entonces la acción psicosocial en ese contexto jurídico, o sea, prácticamente cómo podemos nosotros entender esa acción psicosocial en ese contexto jurídico. Entonces, como lo decía mi profe, cuando uno habla de lo psicojurídico en el contexto psicosocial, pues tiene que pensar en comunidad, tiene que pensar en sociedad, tiene que pensar en cultura. Entonces, en ese orden de ideas, la acción psicosocial favorece todos los procesos de restablecimiento integral y permanente dirigido a incrementar la capacidad del desarrollo humano de las comunidades, de las familias y de las personas. Entonces, en ese orden de ideas, esa acción psicosocial implica un acompañamiento a las personas que enfrentan un conflicto con implicaciones jurídicas y que de acuerdo con el tejido sociocultural y legal en las cuales están inmersos, es necesario hacer ese análisis psicojurídico que nosotros tenemos que trabajar cuando hablamos de la acción psicosocial. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues facilitar esa reconstrucción del tejido social y el bienestar emocional, colocándonos nosotros como psicólogos jurídicos a disposición de las comunidades a través de nuestros procesos de evaluación, asesoría, acompañamiento, tal y como lo define Espinosa y Tapias. Otro aspecto muy importante de la acción psicosocial es que esto implica considerar la particularidad de la población vulnerable, de la víctima, del victimario, o que se encuentran en una experiencia de sufrimiento para que con ellos se realice el reconocimiento de esos múltiples contextos sociales, políticos, culturales, para que incorporemos elementos en ese proceso de acompañamiento integral, en la asesoría, en la acción psicojurídica, ¿sí? Y adicional a eso es muy importante tener claro que sí, con base en esto, cuál es el concepto de la acción psicosocial. Entonces, tengamos presente que ustedes están estudiando en una universidad que tiene una impronta social humanista y lo que se propone a través de esta impronta es precisamente proponer la construcción de escenarios que promuevan un análisis crítico de intención comunitaria, un análisis de las culturas, un análisis crítico a partir de los procesos de investigación y construcción de competencias para acercarnos precisamente a los contextos. Por eso por eso se habla en este momento de una psicología situada, ¿sí? Es decir, que esa psicología aplicada en todos los contextos clínicos, social, educativo, jurídico, por supuesto que es el curso que nos competen, tiene que ser una psicología jurídica situada y por eso estamos hablando de contextos. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que revisemos aquí algunos ejemplos de cómo podrían ser esos pasos de esa intervención. El profe John Frey ya nos dio un primer acercamiento precisamente a cómo nosotros podemos hacer esos análisis. Entonces yo ahora les quiero resumir cuáles serían esos pasos y por qué dentro de la propuesta que ustedes están trabajando, que ya prácticamente la entregan este fin de semana, tienen que tener en cuenta unos pasos para poder hacer una acción psicosocial en las comunidades. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer un reconocimiento de una situación, problema, digamos, vamos a poner los diferentes ejemplos que aparecen en los simuladores. Por esa razón, la primera fase se focalizó precisamente en identificar cuáles son esas necesidades, esa problemática, caracterizarla, reconocerla, ¿sí? Para que a partir de esa identificación nosotros podamos determinar cuáles serían los campos de actuación del psicólogo jurídico. Por eso era muy importante que en el momento uno ustedes se apropiaran de esos campos de aplicación, ¿sí? Para que ya cuando leamos esa problemática, vamos a saber
qué tipo de subcampos desde la psicología jurídica vamos a implementar con estas problemáticas, ¿sí? Entonces, una vez reconocemos esos campos de aplicación, iniciamos con el proceso vamos al contexto, es decir, ¿cuáles son las acciones psicosociales? ¿Qué acciones voy a implementar con base en estos campos de aplicación? Yo por lo menos he visto en los trabajos que me han presentado los estudiantes, tanto en el momento 2 como en estos trabajos que han venido enviando para realimentarlos, veo que tienen muchísima dificultad en asociar esa acción con los diferentes campos de aplicación. Entonces, establecen una serie de acciones, pero no las diferencian con los campos de aplicación, y por eso fue muy importante el ejercicio que hizo mi profe John Frey en relación a esos casos que aparecían para irlos relacionando con cada uno de los campos de aplicación, porque es muy importante que reconozcamos dentro de la psicología jurídica que existen unos subcampos de la psicología jurídica y que a partir de estos es que debemos hacer una proposición de acciones con base en esos campos de aplicación, ¿sí? En ese orden de ideas también, a la vez que reconocemos las acciones, pues se generan las funciones. ¿Cuáles serían las funciones desde un campo de aplicación de un psicólogo desde la psicólogo que trabaja desde la criminología, que trabaja desde la victimología, que trabaja desde la psicología de la menor y la familia, desde la mediación, ¿sí? Desde la psicología del testimonio, desde la psicología forense? Entonces, de acuerdo a esa situación específica, ¿cuáles son esas funciones? Y aquí viene un aspecto muy importante que va a tocar la profe Maribel al terminar esta web, y son los aspectos éticos que nosotros tenemos que implementar en la aplicación de todas estas acciones, estas funciones, y esos aspectos éticos en todos los procedimientos y en las herramientas y técnicas que nosotros utilicemos para hacer los procesos de evaluación con las personas, con comunidades y con familia, ¿sí? Entonces aquí viene pues las herramientas aplicadas a esos códigos de ética, ese sujeto, esa comunidad, esas organizaciones, y a partir de todo eso viene el desarrollo de unas acciones, pero ese desarrollo de esas acciones implica generar una evaluación de esos resultados. Nosotros no podemos llegar a una institución, a una comunidad, simplemente a plantear acciones y nos vamos, ¿cierto? Nosotros llegamos a una comunidad, generamos acciones, pero a la vez generamos instrumentos para generar procesos de seguimiento y a su vez de evaluación, que es lo que nos va a generar los resultados. Entonces, en ese orden de ideas, aquí tenemos, yo quiero mostrarles hoy, así digamos, a grosso modo, dos problemáticas y cómo podemos ir haciendo esos análisis psicojurídicos, ¿sí? En relación a problemáticas que se presentan tanto en el simulador como problemáticas que se presentan en el contexto de la psicología jurídica. Por lo menos dentro del simulador tenemos un caso, y es de la agresión escolar, ¿sí? Si bien es cierto, es un caso que se presenta en un contexto educativo, ¿sí? Porque este es el problema es la agresión, el contexto es el contexto educativo. Es una problemática que está generando unas implicaciones de tipo legal, ¿sí? Porque hay unos comportamientos agresivos, hay unos problemas de convivencia que están afectando toda la comunidad educativa, ¿sí? Y donde hay muchísimos actores implícitos en esta problemática. Entonces, aquí viene a tener influencia la psicología jurídica precisamente para entrar a hacer ese análisis de esos comportamientos que son agresivos y que muy posiblemente van a tener implicaciones de tipo legal, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué le compete al psicólogo que está trabajando en este contexto? Y era parte también del ejercicio que nosotros hicimos con ustedes, y era revisar esa normatividad en torno a las problemáticas. Es muy importante que nosotros como psicólogos jurídicos revisemos la norma, ¿sí? El comportamiento como lo expresaba el profe John Frey, pero al mismo tiempo la relación de esa conducta con lo legal, es decir, revisemos la normatividad que hace parte de esta problemática. Entonces, ¿qué normatividad hay? Pues es necesario revisar las leyes como la ley 1620 del 2013, que nos establece es una ley que establece toda la normatividad frente a convivencia escolar, donde plantea los diferentes actores que hacen parte de esta convivencia escolar, sus derechos y sus deberes. Están implícitos los padres, el colegio, la institución educativa, los estudiantes. Entonces, es muy importante hacer el estudio de todo esto para plantear las acciones. Y algo muy importante que les venía diciendo, que les hemos venido trabajando,
y es la verificación de esos derechos, que también hizo parte del ejercicio que ustedes han venido trabajando, y es identificar esos derechos vulnerados, y aquí es muy importante en el caso de la agresión escolar, precisamente la identificación y el reconocimiento de los derechos de esos niños que están siendo víctimas de los niños o jóvenes agresores. Irnos a nuestra constitución política, es muy importante que incluso nosotros como ciudadanos debemos conocer esa constitución política donde establecen todos los derechos y deberes de todos los ciudadanos en Colombia, y prácticamente en la psicología jurídica y en sus campos trabaja mucho lo que es el control social, la reacción social, ¿sí? Entonces dentro del control social precisamente están esas normas que establecen los diferentes gobiernos y que los ciudadanos debemos seguir con esa normativa, porque no, si no nos va a generar unas implicaciones de tipo legal. Y entonces aquí viene otra norma muy importante que hay que revisar también, es la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Todo lo relacionado con el menor y la familia inevitablemente nos lleva a revisar esta norma, porque allí precisamente están descritos esos derechos de estos menores de edad. Hay otra problemática que quise tocar, y es la problemática relacionada con la política pública víctima, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que venimos de un país donde se ha presentado el conflicto armado, ya más de 50 años con el conflicto armado, y debido a esto, pues han generado una serie de políticas frente a las poblaciones en condición de desplazamiento, ¿sí? Y algo muy importante que quise mostrar en esta diapositiva es cómo nuestra acción psicosocial no depende de nosotros como tal, sino que en la lectura de esas necesidades, muchas veces tenemos que entrar a hacer esa lectura a nivel nacional de esas políticas públicas que se establecen precisamente para atender a esa población. Y es muy importante que cuando nosotros muchos de los sectores les hablamos que de la política pública, que revisen la política pública, pero es muy importante entender qué es esa política pública, que es un conjunto de acciones y de decisiones de las autoridades públicas como producto de la interlocución entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía, y estas decisiones se estructuran de modo intencional y causal y están orientadas hacia objetivos considerados de valor para la sociedad y para resolver esos problemas que se presentan en la comunidad con beneficio público. Y estas políticas públicas se desarrollan frente a unos pasos, y miren que estos pasos están relacionados con la misma propuesta que ustedes tienen que plantear. Entonces, ¿qué hace? Se hace una política pública. Primero se identifica una necesidad, luego se formula esa política pública a partir de una ley, a partir de un COMPES, y del COMPES pasa precisamente a un decreto, que es la que genera la adopción de esa decisión que se tiene que implementar a nivel nacional. Y ya venimos todos los actores que somos los que implementamos las políticas públicas. ¿Y quiénes somos los actores? Pues nosotros, los profesionales que estamos trabajando con las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Entonces, todas esas estrategias, todas las acciones que se promulgan a nivel nacional, nosotros tenemos que implementarlas, y por eso es muy importante que nosotros conozcamos de dónde vienen y para qué y cuál es la intención. Pero esas políticas también parten de una evaluación, entonces aparecen una serie de indicadores que nos van a llevar a determinar la evaluación del cumplimiento de esas políticas. Entonces era muy importante comprender esta dinámica para entender incluso desde dónde parten nuestras acciones psicosociales con muchas poblaciones en condición de vulnerabilidad. Aquí por lo menos, siguiendo la política pública de víctimas, pues hay básicamente nosotros como psicólogos y cuando trabajamos en el contexto de la psicología jurídica, digamos que dentro de la política pública de víctimas hay 4 componentes que nosotros tenemos un accionar muy fuerte, y quiero mostrarles ese accionar de nosotros allí. Y si ustedes se dan cuenta en la presentación, esta política pública está relacionada con una planeación territorial, que a su vez está relacionada con una planeación nacional, y esa política territorial se enlaza con una planeación local, ¿sí? Y entonces se generan todos estos componentes de atención precisamente a esas víctimas, como es la prevención y la protección, que es la generación de estrategias para la prevención de la violación de derechos humanos. Entonces volvemos a relacionarnos con lo que hemos venido trabajando, la atención y asistencia a las víctimas para la recuperación de sus condiciones, para que tengan una vida digna, y la incorporación a su vida social y política y económica, y el goce de sus derechos, por supuesto. La reparación integral, que incluye
que la víctima debe ser reparada de manera efectiva, integral y diferenciada para compensar los daños que les generó el conflicto armado. Y un último componente que es el componente de la verdad y la justicia, que tiene que ver, todo este componente viene, si ustedes han escuchado noticias con los acuerdos de paz y todo esto, entonces está asociado precisamente, y nuestro trabajo precisamente es lograr la implementación de todos estos componentes para atender los derechos de estas poblaciones en condición de vulnerabilidad. Entonces lo que yo les quería era mostrar dos ejemplos de cómo nosotros los psicólogos en el contexto jurídico podemos generar acciones y procesos de intervención. Mi profe Mari, entonces le doy la palabra. Y antes de que empiece la profe Maribel, pedirles el favor a los estudiantes que por favor registren su asistencia. En el chat está la asistencia. Ya vuelvo y les coloco el link. Gracias. Profe Maribel, te damos paso para que reinicies. ¿Me escuchan? Sí, profe Maribel, Muy dale, buenas continúa. tardes para todos. Pido disculpas por el audio. Bienvenidos a todos los estudiantes a este espacio que sé que contribuirá de manera significativa al desarrollo de los productos académicos que nos restan en este periodo por presentar. Es importante dentro de toda la orientación que brindó el profe Jairo Mauricio como la profe Luz Marlene frente al desarrollo de la acción psicosocial, tener en cuenta un componente muy importante y es el componente ético, que debe ser transversal a todas las acciones psicosociales que se adelantan. Entonces, me permito compartirles unos roles del psicólogo jurídico dentro del campo forense. De pronto en el curso no se ahondó mucho sobre el campo forense dentro del desarrollo de las guías, pero sí en los CIPAS que se adelantaron, la gran mayoría de las temáticas tenían que ver con ese campo de la psicología que es tan amplio, para unos tan apasionante, pero al mismo tiempo tan complejo, tan dispendioso y que implica tanto estudio y conocimiento a nivel tanto interdisciplinario como interinstitucional. Discúlpame, compañerita Maribel, es que no se escucha casi. ¿Me escuchas ahí? Está muy bajito el volumen. Maribel, se te escucha, pero si puedes subir un poquito más tu voz, mucho mejor. Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte. Discúlpenme, está lloviendo mucho acá en Sogamoso. De pronto eso puede estar afectando la conectividad. ¿Me escuchan mejor? Sí, señora, dale. Bueno, les decía que hay varios roles que desempeña el psicólogo jurídico en el campo forense. Dentro de estas, en cada una de las audiencias, especialmente el juicio oral que contempla el Código de Procedimiento Penal, Ley 906, el psicólogo puede participar de estas audiencias asumiendo diferentes roles. Uno de estos es el psicólogo como testigo. En un caso, vamos a poner el ejemplo, en un caso de maltrato infantil que llega a estrados judiciales y se adelanta una denuncia penal y un juicio, el psicólogo puede ser llamado
a testificar como testigo. Esto significa que ese psicólogo no necesariamente tuvo que haber desarrollado una valoración pericial o una evaluación pericial, sino que participó en la atención terapéutica a ese niño, niña o adolescente, o participó en el contexto escolar y tiene algún, de pronto, conocimiento de la problemática del maltrato infantil. Entonces iría allí a estos estrados a dar su concepto como psicólogo y conocedor de una situación que ese niño, niña o adolescente vivió. Aquí entraríamos también a tener en cuenta el secreto profesional en ese caso. Por favor, la anterior, no sé si pasó. En donde el secreto profesional del psicólogo clínico tiene que ser respetado. Se debe ver con muchísima buena praxis y adecuado manejo, pues porque el psicólogo clínico, para el psicólogo clínico el secreto profesional es valiosísimo. Está guardando la intimidad, la reserva. Mucha de esa información es información protegida que no puede ser revelada dentro del proceso que se adelanta. Lo único que podría decir el psicólogo clínico, pues, es que viene atendiendo a esa persona por algún objetivo o por algún motivo en especial, pero no podría revelar en estos estrados, pues, como la minucia de la atención que se viene dando. Esa parte es importante. El testigo de referencia. En muchas ocasiones, jueces, fiscales, la defensa solicita psicólogos que han venido trabajando eventualmente en algún caso específico y puede servirse, de pronto se confunde un poco con el psicólogo testigo, pero ese psicólogo de referencia pudo haber tenido algún tipo de contacto, por ejemplo, a nivel de salud, de atención en una EPS, a nivel laboral, de pronto en una empresa, una persona que está sufriendo de algún tipo de patología, de trastorno, no necesariamente valoró a esa persona, a ese trabajador, pero conoce en el contexto laboral su desempeño, de pronto la afectación que algún accidente o que alguna situación específica le causó y puede estar como testigo de referencia. El psicólogo forense o perito es aquel psicólogo al que a través de un oficio petitorio o una solicitud de una instancia o una invitación judicial le requiere evaluar a alguna persona y esta evaluación va a servir como prueba dentro del proceso penal que se adelanta. Ese psicólogo forense o perito pues conoce el caso, como les decía, por una invitación judicial o solicitud de algún sujeto procesal. Este psicólogo analiza la historia y retrospectiva, mientras que el psicólogo clínico, como lo analizamos inicialmente, emplea pues otro tipo de estrategias, de enfoques. El psicólogo perito, el psicólogo forense, aunque tiene unos parámetros de ética que debe cumplir, pues hay cierta información que no estaría cubierta por el secreto profesional y puede develar. No obstante, ya lo vamos a ver en los dilemas éticos en la próxima diapositiva, la claridad al respecto. El psicólogo experto. Pensemos que se va a evaluar un caso de alienación parental. La alienación parental son circunstancias en donde uno de los progenitores puede manipular, puede sugestionar a un hijo con el fin de pronto generar alienación contra el otro progenitor. Más que todo esto se da en casos de abuso sexual. Se podría contemplar como una falsa denuncia, pero este tipo de fenómenos tienen que ser evaluados y conocidos por un psicólogo experto. Entonces llamamos a Asunción Tejedor, que es una experta española que habla sobre el tema y le invitamos para que ella exponga qué es la alienación parental.
No, ella no conoce de pronto a la víctima o a la persona implicada dentro de este proceso, pero sí conoce sobre el tema. Ese sería el rol de un experto. Y el psicólogo en servicios de policía judicial. En Colombia, tanto la SIJIN como el CTI de la Fiscalía reciben denuncias. Y cuando hay denuncias, por ejemplo, una violencia intrafamiliar, a la persona víctima se le hace una entrevista, y esa entrevista es de carácter judicial, en donde se valora el cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos. Y el psicólogo tiene allí una labor bien importante a través de sus conocimientos y a través de su experiencia, pues se vuelve un experto en este tipo de denuncias y de atención. Los invito a que revisemos unos aspectos éticos del psicólogo jurídico, unos dilemas que retomé para hacer un análisis así muy rápido de URRA 2007. Uno de ellos es conocer en profundidad las características, conceptos y operaciones del sistema jurídico en que actúa. Nosotros no podemos transcribir ni traer a este contexto colombiano leyes por allá de países asiáticos, porque es otro contexto. Tenemos que ubicar la normatividad, las leyes, las normas en el aquí y en el ahora. Tampoco podemos retomar, cuando vayamos a analizar cada una de las problemáticas del simulador, normatividad antigua, de pronto retomar nuestra antigua, el Código del Menor, la ley 1878, sino que tendremos que tener en cuenta la ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, esa parte es muy importante. Evitar ofrecer conclusiones sobre las leyes o interpretación del sistema legal si no lo conocemos, si no lo manejamos. Ser cautelosos haciendo predicciones sobre la conducta antisocial sin tener experticia, una buena praxis, así como lo decía el profe John Freddy, podemos caer en iatrogenia, hacer una mala utilización de las herramientas, una mala interpretación, queriendo hacer un bien, pues estamos incurriendo en un daño. Mantener su independencia y autonomía profesional, no dejarnos manipular, y más en un escenario como el colombiano, en donde hay tantas normas, tantas leyes, pero también hay bastante corrupción y manejo inadecuado de estas. Entonces, no podemos vender nuestra conciencia por el hecho de conocer el comportamiento humano, las leyes y las normas. Informar al sujeto explorado, aunque la solicitud de informe venga realizada por otra persona o institución, y no olvidar nunca que el conocimiento de un delito le obliga a denunciarlo. Tenemos que ser claros, transparentes frente al objetivo que tiene una evaluación forense, una evaluación que, así como le puede aportar, le puede ayudar para poder identificar secuelas, daño emocional, afectación, puede no hacerlo si estamos haciendo de pronto una perfilación criminal y arroja que evidentemente tiene todos los parámetros y tiene todo el perfil, pues, de un delincuente. Esa parte se tiene que socializar con la persona evaluada antes de remitir ese concepto y esos resultados, pues, a una entidad judicial. El contrainforme está basado no en el propósito, perdón, el contrainforme basado no en el propio estudio y sus consecuentes conclusiones, sino en criticar, demostrar e invalidar el informe realizado anteriormente por el profesional que lo ha ejecutado. De pronto esto no es muy claro. Cuando yo realizo una evaluación forense, la contraparte, de pronto quien me lo solicitó fue la Fiscalía para la condena de un presunto agresor sexual, pero la contraparte, que es la defensa de esa persona, de ese presunto victimario, pues también tendrá que contratar un contraperito que evalúe el informe que yo hice, muy seguramente, y tiene que ser un psicólogo. Pero lo ideal es que ese psicólogo no solamente, de pronto porque fue contratado, destruya, critique,
invalide el trabajo que yo realicé, sino que tiene que demostrar de una manera científica, respetuosa y con evidencia que el informe que yo llevé a cabo pues no es válido, tiene de pronto falencias, no es suficientemente confiable a las conclusiones que yo llegué, la metodología no fue la más pertinente. Otro aspecto importante es ser honesto y firmar informes tras reflexionar e indagar para dar respuesta a la exigencia de calidad en cuanto a claridad, precisión, rigor y expresión del grado de fiabilidad, llenando de contenido su labor y siendo asertivo en la defensa de criterios científicos. Yo no puedo hacer cualquier informe porque la institución me lo pidió, me lo solicitó. Si yo trabajo en una comisaría de familia o en ICBF, yo no puedo argumentar que por la cantidad de trabajo y casos que me llegan, hago cualquier informe, porque esto puede afectar a los involucrados en este proceso. Tiene que ser un informe válido, un informe científico, un informe profesional con el rigor, la claridad y la precisión que amerita, porque va a servir como prueba. El psicólogo forense se debe a quien le ha contratado dentro del ámbito jurídico legal, pero también sin duda al evaluado. O sea, no podemos pensar que porque una persona que de pronto se vio involucrada en tráfico de estupefacientes me contrató, entonces voy a minimizar de pronto la afectación que le generó a esa víctima, sino que tengo que ser ético e imparcial. Los resultados del examen no son confidenciales, podrán de hecho ser conocidos por los operadores jurídicos. Los elementos éticos nos llevan a pensar que la persona evaluada tiene que saber que allí no hay el secreto profesional frente a cierta información, sino que esta información será conocida por los asistentes a estas audiencias. Entonces, pues, como que tiene que tener claro, ahora si hay información que forma parte de su intimidad y no tiene que ver con el objetivo solicitado de evaluación, pues no es necesario incluirlo y se puede asumir un secreto profesional, una reserva de esta información. Mantener la confidencialidad con respecto a cualquier información que no influya directamente con los propósitos legales de la evaluación, lo que les acabo de decir. El psicólogo debe ser consciente de que su informe va a pasar por muchas manos, por lo que solo reflejará aquellos datos relevantes para los propósitos de la intervención. De ahí la importancia de tener una excelente ortografía, redacción, presentación, organización, ser un informe científico que habla de los aportes que el psicólogo como profesional brinda. Para el psicólogo reviste carácter de delito, ya sea porque se considere como falso testimonio o una inexistencia de ignorancia inexcusable. Yo no puedo decir que porque no sabía o porque no manejo esa temática. Si no lo manejo, si no tengo los conocimientos, la formación profesional y la experticia, es mejor no hacerlo. Me puedo ver involucrado en una investigación. De hecho, en el Código de Ética de los psicólogos en Colombia, la mayor número de investigaciones las tienen los psicólogos jurídicos y en muchas ocasiones por casos de custodias disputadas. Entonces, importantísimo velar porque no se dé una mala praxis. Y el psicólogo forense se da cuando el perito vende corruptamente sus dictámenes, basándose en lo que el abogado desea que digan y no en la verdad. Entonces, dependiendo del dinero que me den, modifico los resultados, altero las pruebas de personalidad, las pruebas de agresividad, cambio el perfil de pronto de un presunto agresor sexual a mi conveniencia. Eso podría ser un delito penalizable y un delito que me implicará pérdida de la tarjeta profesional y de pronto hasta ir a la cárcel. Un potencial factor de parcialidad se adivina cuando el perito condiciona sus honorarios al resultado del juicio. Todos estos elementos que cada uno de los docentes que me antecedieron y los aportes sobre el componente ético
pues nos llevan a ver que hay muchos recursos, queridos estudiantes, para poder hacer un excelente trabajo en este momento 4 que se aproxima. ¿Qué deben hacer ustedes en este momento 4? Corregir el documento elaborado hasta el momento 3. Démonos cuenta, como lo decía la profe Luz Marlene, ha sido como sumativo, ¿no? La etapa 1 se abordó la psicología jurídica con sus fundamentos, con sus campos, con sus funciones. En el momento 2 conocimos problemáticas prácticas a las que ustedes muy seguramente tendrán que enfrentarse en ese escenario, tanto de práctica como de ejercicio profesional. Allí, fundamental hacer un diagnóstico, lo manifestaba el profe John. Si nosotros no tenemos claridad de cuáles son las problemáticas y las definimos, y cuáles son los derechos vulnerados, pues muy difícilmente los podemos relacionar con un campo de la psicología y menos aún con esas acciones que nos llevarán a restablecer esos derechos, y al restablecer esos derechos tendremos que proponer, si queremos hacerlo, unas acciones psicosociales que abordan un escenario específico. La importancia de conocer el contexto, de conocer la población. No será lo mismo las mismas acciones para los jóvenes que están en drogadicción a los niños, niñas del hogar de paso en Ensenada. Entonces, fundamental revisar esos aportes que cada uno de sus docentes les ha dado, esa retroalimentación. Según esta, pues ustedes tienen que hacer la corrección, subir este trabajo nuevamente al foro colaborativo. Se espera que sea un trabajo grupal, un trabajo de equipo. Vemos que a veces se perpetúa ese comportamiento. 1, 2, 3 personas hacen el trabajo y faltando 2 o 3 días los demás ingresan, hacen cualquier aporte, y pues es el trabajo colaborativo cuando se espera el apoyo, la participación y el aprendizaje de todos. A nivel grupal, organiza una propuesta formal de acción psicosocial relacionando justificación, por qué esas acciones y no otras, los objetivos, el planteamiento de las acciones psicosociales propias de la psicología jurídica. Vemos que muchos de los trabajos y los aportes que hacen apuntan a psicología clínica, a psicología educativa. No, estamos en acción psicosocial, en el curso de acción psicosocial y psicología jurídica. Entonces, desde este escenario, ¿qué aportes daría? ¿Qué aportes daría el psicólogo jurídico para restablecer los derechos de estas mujeres que son discriminadas, rechazadas por el desplazamiento que se dio a nivel del conflicto armado? Entonces, esas actividades para su implementación, a veces pensamos que las acciones son lo mismo que las actividades, y una acción puede tener varias actividades. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la metodología, el cronograma y forma de evaluar el proceso. En esta presentación se explicarán las principales consideraciones éticas relacionadas con lo que veníamos trabajando y con lo que acabamos de exponer, que el psicólogo deberá tener en cuenta en el proceso planteado. En el caso de los niños de la Ensenada, si hablamos de niños, pues tendremos que tener mucho cuidado con el manejo de su intimidad, con evaluaciones en donde se quiere de pronto hacer ese análisis biopsicosocial de cada niño con unas implicaciones legales, pero también con unas reservas, una normatividad y unos componentes éticos importantes. No sé si la profe Carolina quiere hacer algún aporte sobre este momento 4, pues al cual ya estamos próximos. El curso se está terminando y nuestra pretensión es una activa participación y unos productos académicos de excelente calidad. Muchas gracias. Gracias, mi profe Maribel. Pues propiamente quiero hacer claridad en algunas revisiones precisamente de participación.
no solamente en espacios, sino en acompañamientos, que algunos estudiantes refieren la importancia de saber si en esta fase 3 que están pronto a entregar, se debe entregar la matriz. Y les comunicaba, ya la matriz fue evaluada en la fase anterior, entonces en este momento 3 no hay necesidad de que adjunten la matriz. Ya para el momento 4, que es la evaluación final, como les reiteré al inicio de la webconferencia, no hay un acompañamiento sincrónico por parte del docente de la red porque es una evaluación final. Entonces, para que tengan muy presentes que el espacio del foro es un espacio de construcción de esas actividades netamente colaborativas y que se desarrollen de forma autónoma. Allí se centrarían mucho en abordar cuáles son esas consideraciones éticas de acuerdo al caso asignado por cada docente y de alguna forma en el ejercicio del curso se dan cuenta que han desarrollado una propuesta de acción psicosocial desde el momento 2 y pues finaliza allí en el momento 4. Entonces, para que tengan presentes que se va retomando puntos de las fases anteriores y de la reconstrucción de cómo usted como psicólogo en formación coloca o plantea esas acciones, y en ese momento 3 estamos centrándonos en esas acciones y cuáles son esas actividades que se van a centrar en cada una de ellas, cuál es ese cronograma y cuáles son esas normatividades que ustedes tienen en cuenta en abordar el caso. Entonces, efectivamente, Paula, no hay necesidad de incluir nuevamente la matriz de los casos porque ya se evaluó en la fase anterior. Tener claro que se centren en presentar los puntos que requiere la guía y pues el punto adicional 3 que cada uno de los docentes adicionó en el documento guía para una construcción más amplia de ese punto 3 que es centrado en la acción, en las actividades y cronogramas. Entonces, si tienen dudas e inquietudes, que sea el momento para abordar. O de lo contrario, pues nos vamos dando por finalizado este espacio. Quedamos atentos los docentes. Y, Profe, Carol Dayana levantó la mano. listo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carol Dayana, te escuchamos. ¿Cómo están? Apreciados tutores, es que sí me surge una inquietud en cuanto yo ingreso, bueno, ya estaban explicando el caso de los cámbulos, dice el tutor que esa problemática no, pero a nosotros nos asignaron esa problemática y en base a eso nos han surgido muchas dudas e inquietudes. Nosotros tenemos la problemática de calidad de vida en una comunidad de Bogotá, los cámbulos. ¿Y cuál es tu inquietud propiamente? Bueno, pues en lo que escuché que el tutor nos estaba explicando en cuanto dice que no se hace intervención porque el caso no da suficiente información. Entonces ahí tenemos como esa inquietud, como desde qué campo de la psicología podríamos abordar esa problemática y si es de competencia jurídica. Mira, algo muy importante que bien lo han dicho el profe John Jairo y todos los docentes que han participado en la web, es que efectivamente cuando se tiene un adecuado diagnóstico psicosocial, donde se tiene en cuenta cuáles son esos factores de riesgo, esos factores protectores, el contexto donde se desarrolla la problemática, y efectivamente este caso se puede adaptar desde el contexto jurídico. Y por eso mismo el docente que asignó el caso lo creó de forma pertinente. Sí se puede asignar desde varias áreas de la psicología. Aquí la clave es que ustedes tengan claro cuál es el campo, su área de la psicología jurídica que van a abordar el caso para que planteen las acciones y luego las actividades, pero efectivamente sí se puede abordar. Muchas gracias. Si me permite, profe Ana, quisiera complementar algo más a lo que estás proponiendo, y es que efectivamente, apreciada Karen, si tú ves el caso y lo clasificas y haces la clasificación de las condiciones cognitivas, de las condiciones conductuales, de las condiciones emocionales que están viviendo las personas que hacen parte de este caso, ¿sí? Ahí tú te vas a dar cuenta que tal vez no todo lo que el caso presenta
lo puede abordar un psicólogo jurídico, ¿sí? Porque tiene que invitar a otros psicólogos para que, a un psicólogo social comunitario, a un psicólogo clínico, ¿sí? A otro tipo de profesionales para que participen en la solución y el abordaje del caso. Pero hay situaciones que si tú lees detalladamente el caso, vas a encontrar que son situaciones que tienen que ver con consecuencias, con conductas que tienen consecuencias jurídicas. Son situaciones que tienen que ver con bienes jurídicos violentados, ¿sí? Como los derechos a los que tiene la comunidad, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay áreas desde la psicología jurídica en las que ese caso se puede intervenir. La invitación que se les hace es, ustedes quieren ver, o bueno, uno como profesional, uno quisiera ver que todo está explicado, ¿cierto? Para uno decir, entonces lo que hay que hacer es A, B y C. Pero muchas veces, como sucede en este caso, no todo está explicado. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Ah, entonces yo no puedo solucionar el problema. No, 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 no. Entonces yo tengo que estudiar mejor el problema, ¿sí? Estudiar mejor el problema. Y para estudiar mejor el problema, ahí es donde cobra gran importancia el saber hacer el diagnóstico, porque sabiendo hacer el diagnóstico, entonces su merced va a decir, ah, entonces yo no voy a proponer ya qué es lo que hay que hacer, sino que voy a proponer un diagnóstico más completo y para eso entonces, como he venido instruyendo, por ejemplo, a mis estudiantes en otros casos que son similares a esos, donde la información es muy corta, entonces vamos a proponer estrategias para recolectar mayor información y documentar mejor el caso antes de hacer propuestas de intervención. A eso es a lo que yo me refiero, pero este caso de los campos, pues en los 5 casos que yo estoy manejando no está ese caso y yo por eso lo decía, pero al Goto Tutor de pronto tomaron uno de esos casos y entre esos estaban los cámbulos. Pero toda problemática, incluso hay unas problemáticas relacionadas en el simulador con el VIH. Incluso en esas problemáticas que de pronto no sé, yo no las estoy tocando dentro de mis casos, pero incluso en esas problemáticas vemos conductas que tienen consecuencias jurídicas y conductas o situaciones donde se están violentando bienes jurídicos, que es el objeto de estudio de la psicología jurídica. Bueno. Muchísimas gracias, tutor. De verdad me orientó un poco más. Muchas gracias. Hola, compañeros. ¿Yo puedo intervenir? Sí, Claudia, y le damos también espacio a Samuel que tiene una duda, si nos puede preguntar por el chat y te damos paso, Claudia. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Algo complementario a lo que menciona el profe Johnny es que si bien es cierto que la psicología jurídica tiene diferentes campos, es importante analizar que los actores no necesariamente se intervienen a nivel individual, ¿sí? Los actores que participan dentro de un proceso no necesariamente tiene que ser una persona, sino que también se pueden abordar en grupo. Entonces, he ahí la importancia de lo que decía el profe John en la articulación interinstitucional, en la articulación interdisciplinaria y con las otras áreas de la psicología, ¿sí? Si hablamos de una comunidad que tiene necesidades, hay que ir al fondo e imaginar ese tipo de necesidades. Entonces pueden ser necesidades físicas, básicas. Acordémonos que la ley, nuestra Constitución Política de Colombia prima unos derechos fundamentales. Y dentro de los derechos fundamentales nos dicen, sí, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación. Y dentro de esas necesidades hay que comprender la norma para conocer las necesidades. Hay que comprender la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, para conocer cuáles son las necesidades de los niños, las niñas y los adolescentes. Y no nos podemos olvidar pues que somos corresponsables. No solo garantiza los derechos a los niños el Estado, sino que los papás son fundamentales para el proceso y obviamente las personas que conocen la situación del caso.
y eso significa que no trabajaría una sola persona, sino que todos están llamados a trabajar para restablecer. Entonces, ese es el ejercicio que hay que formular. No les estamos diciendo realicen tales acciones específicas, pero cómo ustedes las van a organizar para que se hilen entre sí, para que se relacionen tanto las normas como las necesidades, como el reconocimiento que son víctimas. Y bueno, ahí ustedes ya van identificando muchas cosas dentro del material que ya han revisado, dentro de los conceptos que tienen claros en cada campo, que es una integridad de cosas, ¿no? Entonces, estamos en un momento, digamos que fuerte del curso, porque estamos unificando todo lo que ya hemos visto en las dos unidades anteriores y cómo intervenimos ante un proceso de vulneración o un proceso de necesidades o el reconocimiento de unos daños. Entonces, es allí donde debemos de llevar pues que todos esos conocimientos, así no se tenga mucha información, imaginemos las vulneraciones que deben de tener solo cuando dicen una comunidad, que puede ser que su perímetro, su terreno, no está legal por planeación. Entonces, el solo hecho de decir eso, que está en un municipio, en un terreno, en un asentamiento, ya significa que no tenemos servicios públicos, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas van generando unas necesidades, y lo que está haciendo en sí ese diagnóstico que ya levantamos en un primer momento, pues es reconocer eso, cómo está ese nivel de supervivencia, llamémoslo en este contexto que estaba mencionando ahorita Karen. Cómo podemos leer ese contexto, ¿sí? Ante todas las necesidades que se puedan estar gestando allí en esa comunidad. Y asimismo en los demás escenarios. No es solo de pronto qué dio la matriz final y cuáles fueron las acciones que ustedes expusieron allí, pero ojo, yo quiero hacer énfasis y aprovechar que tenemos el espacio de la web, porque sé que muchos pueden revisarla, y es, ustedes tienen que identificar que en las acciones que expusieron, algunas pueden ser del psicólogo social, del psicólogo educativo, del psicólogo clínico, del psicólogo de otra área, ¿sí? Pero ojo, yo no puedo decir que yo voy a hacer un taller de autoestima desde la psicología jurídica, porque no es la competencia, ¿sí? Si estamos diciendo que hay unas funciones y unos roles, que nosotros revisamos las vulneraciones, pero que también acompañamos, que también dirigimos en rutas, que también realizamos acercamientos, que también evaluamos, que creamos programas, pues no vamos a decir que va a ser un taller de autoestima, ¿sí? Ni tampoco vamos a decir que le vamos a hacer una valoración para mirar si le empezamos una terapia de manejarle la conducta violenta, porque una terapia de la conducta patológica, un trastorno o una emoción o problemas cognitivos, o sea, eso es digamos, una acción directa al psicólogo clínico. Entonces tenemos que diferenciar cuál es el rol del psicólogo jurídico en ese campo que ustedes están escogiendo, porque pues la acción es lo, digamos que lo crucial en esta unidad, y es el desempeño del psicólogo jurídico ante esa situación que se está dando. Entonces no podemos coger y pegar lo que puse en la matriz de la acción, sino ante todo este proceso de lecturas, porque para eso ha sido las fichas de lectura, para eso han sido, digamos, todos estos documentos que ustedes han escogido de cierta manera y que van a aportar finalmente a esos diferentes puntos que están en ese formato de momento 3 que se han echado a sus foros. Entonces es importante que revisen esa parte y la tengan presente. Bueno, no me extiendo más, eso era como lo que quería mencionar. Muchas gracias, compañeros. Damos la palabra a Yomel. Hola, buenas tardes, tutores y compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, te escuchamos con claridad. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta básicamente va orientada más que todo a la parte de la forma de seguimiento y evaluación. Entonces, me gustaría que por favor me indicaran quizás algún ejemplo de estas formas de seguimiento y evaluación, o de pronto dentro de la unidad actual de los contenidos, eh, en donde podría encontrar de pronto información sobre cómo plantear estas formas de seguimiento y evaluación. Muchas gracias.
Gracias, John. Mira, algunas formas de seguimiento puede ser a través de esas técnicas con el uso de instrumentos psicométricos para evaluar, por ejemplo, si tú vas a, no sé, un programa de resocialización con menores de edad, entonces se va a hacer un monitoreo y a través de la aplicación de unos instrumentos, fase por fase, se puede ir haciendo. Y de igual forma, el programa se puede evaluar al inicio o al final, eso lo define pues el psicólogo quien hace el proceso de intervención. Entonces, generalmente se hacen a través de técnicas o el uso de pruebas para hacer este monitoreo, para determinar si lo que tú planteaste como acción o como programa o lo que planteaste como solución realmente está siendo efectivo o realmente se deben hacer ajustes en el desarrollo y aplicación de la acción que tú planteas. Aportando un poco lo que dice la profe, mi profe Caro, como en ejemplo a lo que solicita Yomer, es que por lo menos, digamos, voy a darles un ejemplo, en entidades públicas, uno de los, cómo se hace, cómo hacemos nosotros los seguimientos frente a la implementación de programas, frente a indicadores, digamos, qué tipo de indicadores, cuántas campañas elaboradas, cuántas personas se atendieron, ¿sí? Y también, pero esos indicadores van asociados con informes. Yo les decía incluso a mis estudiantes, adicionando lo que decía la profe Caro, que es la aplicación de herramientas, también, digamos que cuando uno hace acciones en comunidades, una excelente estrategia es el informe, y parte de ese resultado y esa evaluación se hace a través de la consolidación de ese informe, y esa consolidación de ese informe nos lleva a generar una serie de análisis cualitativos y cuantitativos frente al impacto de las acciones psicosociales. Y algo más, Yomel, yo con mucho amor, yo siempre le digo a mis estudiantes cuando me preguntan al respecto, hay 2 artículos en el momento 2, en la literatura que se les propuso el momento 2, hay 2 artículos que les hablan de cómo elaborar una propuesta para intervención psicosocial. Entonces, esos 2 artículos les orientan a ustedes claramente cómo hacer un seguimiento, cómo hacer una evaluación. Por favor, revísalos, con mucho gusto estaremos muy atentos porque allí tú vas a leer y al leerlo tú vas a decir, ah, ya entiendo, aquí está el paso a paso además de cómo puedo hacer yo un seguimiento y cómo puedo hacer una evaluación cuando he planteado una acción de intervención o una acción diagnóstica, que las acciones no solamente, como les vengo enfatizando, no solo son de intervención, también hay acciones diagnósticas y ese es el primer paso para hacer una buena intervención. Te invito a que revises esos 2 documentos, los encuentras allí en la literatura que hay en el momento 2. Estoy seguro que te van a aclarar y te va a despejar mucho más las dudas que tengas al respecto. Agradecemos entonces a los docentes que desarrollaron esta web y no sin antes despedirnos, les hacemos y les extendemos la invitación hoy a participar en el CIPAS, que será dirigido por la docente Claudia. Y algo muy importante, se va a trabajar, se va a profundizar en toda la parte ética con referente a la ley 1090, que es la ley que regula el ejercicio profesional del psicólogo en Colombia. Entonces, cordialmente invitados y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Que estén muy bien, apreciados estudiantes y compañeros. Por favor, recuerden antes de retirarse haber diligenciado la asistencia. Buenas tardes, ¿a qué hora es el CIPAS de hoy? El que A las acabaron 7 de de mencionar. la noche, en el Skype del grupo se mandó la invitación a las 7 de la noche. Muchas gracias. Bueno, Dios los bendiga, que estén muy bien y que sigan creciendo. No se pierdan la fiesta de esta noche porque va a estar muy buena, ¿cierto, profe Claudia? Así es, los espero a todos allí en este espacio y bueno, es un espacio de debate, entonces también los espero por ese foro que estén participando bastante. Nos vamos a entretener un poco. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias por la participación de todos. Que estén muy bien.
Buenas tardes para todos, a la red de docentes que nos acompañó y a todos los estudiantes. Feliz tarde. Ay, qué pena, profe, antes de que se vaya, es que quiero llenar la asistencia, pero no encuentro el link. Ya un momento te lo copiamos. Profe, qué pena, buenas tardes. Una pregunta, no alcancé a escuchar a qué horas es lo del foro del A las debate. 7 de la noche es el CIPAS. Ok, muchas gracias. Cordialmente invitados en el Skype del grupo del curso está. Ahí adjunté ya la asistencia para los que no han diligenciado, por favor, antes de retirarse.